Aquí está la historia completa de las mentiras contadas de la independencia de México y las verdades a medias de sus actores principales. Comencemos. Se ha establecido que el Grito de Dolores reproduce el llamado de armas del cura Miguel Hidalgo y Costilla en 1810, y los mexicanos dan por hecho que este acto histórico marcó el comienzo de la lucha por la independencia. La verdad es que la noche del 15 de septiembre de 1810 fue un sábado más en el territorio que más tarde se convirtió en México. A las 11 de la noche todo parecía normal, solo un pequeño grupo de personas se reunió con Hidalgo en Dolores, actual estado de Guanajuato. Hidalgo y Costilla hizo resonar la campana, pero no para llamar a todos a combatir por su libertad, él solo estaba llamando a misa temprano en la mañana del domingo, 16 de septiembre. Así fue como varios del poblado se reunieron para escuchar y compartir las plegarias, como se hacía regularmente. Aquí fue donde el cura aprovechó para pedirle a sus feligreses que buscaran armas con que defenderse, entre estas palos, machetes y piedras, lo que ocasionó una revuelta que duró solo 10 meses en la tierra entre Querétaro, Guadalajara y los límites de la Ciudad de México. Y es aquí cuando Hidalgo pasó a ser sinónimo de rebeldía y simpatizó con los independentistas. Por desgracia, los que encabezaron este movimiento fueron tomados y privados de su libertad, fusilados y decapitados, sus cabezas se exhibieron en cada esquina delante del edificio de la Alhóndiga de Granaditas, en la ciudad de Guanajuato. La verdadera independencia llegó 10 años después. En 1821, sin violencia de tiros, apedreamientos ni sangre, el acuerdo entre el virrey Juan O'Donoghue y los representantes del ejército insurgente, celebraron una negociación en la que prevaleció el espíritu del diálogo y apretones de mano. El abrazo de Acatempan entre Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide, que fue un rebelde enviado para vencer a Guerrero, fue el que terminó una larga época de guerra. Porfirio Díaz, presidente de México por 31 años, fue un militar y dictador, recordado por su campaña política y su mano dura en el país, y a este tiempo se le conoce ahora como el Porfiriato. Díaz cumplía años el 15 de septiembre, así que por 30 años se hacía una enorme recepción por la noche en el Palacio Nacional donde se reunía la aristocracia y gente de sociedad de alto nivel económico. Los pueblerinos se reunían en el zócalo de la capital del país, la plaza principal, y hacían honor al cumpleaños del presidente, cenaban juntos y el pueblo podía disfrutar de los fuegos artificiales. Fue así como los años siguientes, Porfirio Díaz salía para ser admirado por el pueblo mexicano. En 1896, Díaz pidió llevar la campana de la iglesia de Dolores y fue instalada sobre el balcón central del Palacio Nacional, y ese mismo año como anécdota tuvo la idea de hacerla sonar en su cumpleaños, pero no hubo un discurso o grito de por medio, nada que se recuerde o se haya documentado. Y así fue como la celebración del Grito de la Independencia el 16 de septiembre pasó al día 15 de septiembre, cumpleaños de Porfirio Díaz. Y con el tiempo, fue hasta que Venustiano Carranza, durante la Revolución Mexicana, hizo la simbólica tocada de campana y el pasado de lista a cada uno de los héroes que nos dieron patria. Fue así que a través de los años se transformó la historia de una fecha que los mexicanos no olvidan. Aunque Hidalgo, junto a los insurgentes Ignacio Allende, Juan Aldama y José Mariano Jiménez, fue aprehendido y decapitado, y sus cabezas fueron exhibidas en la Alhóndiga de Granaditas. A la gesta de independencia aún le esperaba una sangrienta década de combates para alcanzar su consumación en 1821. Y esto no hubiese sido posible sin la participación de caudillos como José María Morelos y Pavón, a quien se atribuye ser el primer organizador de la milicia popular, Fray Servando Teresa de Mier, uno de los principales ideólogos del movimiento, o Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide, los consumadores. El historiador César Morado dijo: México, copiando el esquema de Estados Unidos, de buscar a los padres fundadores de la patria, asume un paralelismo y busca una figura paterna. Esta la encuentra en Hidalgo, a quien se le rinde culto desde la segunda mitad del siglo XIX. Morado dice que muchos creen que con el Grito de Dolores se alcanzó la independencia, pero en realidad fueron necesarios 10 años de sangrientas batallas para consumarla. Así que no es el cura Hidalgo el padre de la patria, él solo fue uno de tantos que lucharon por alcanzar la tan anhelada independencia de México.
La historia de México nos hace creer que el 28 de septiembre de 1810, a unos días del inicio del movimiento de independencia en México, el Pípila, en un acto heroico, quemó el portón de la Alhóndiga de Granaditas, en Guanajuato, donde se resguardaba el ejército realista. Juan José de los Reyes Martínez era un minero de San Miguel de Allende que se unió a los insurgentes del cura Miguel Hidalgo y Costilla a fin de luchar por la independencia de la Nueva España. Era un hombre mestizo, de pelo lacio y negro, ojos rasgados, fuerte y valiente. El sobrenombre de El Pípila se debe a que su piel era parecida al plumaje del guajolote y a la hembra de esta ave se le llamaba así, Pípila. Este minero acompañó al ejército de Hidalgo y Allende desde San Miguel el Grande, su pueblo natal, hasta la ciudad de Guanajuato, donde los últimos españoles, ya vencidos, tomaron como fuerte la Alhóndiga, donde se guardaban granos y semillas. Aunque se sabe que igual se resguardaron civiles a los que masacraron sin ninguna piedad. La única manera de lograr la victoria era tomar este lugar. Los ataques que habían realizado para llegar a la Alhóndiga parecían inútiles, por lo que Miguel Hidalgo mencionó que la única manera de entrar ahí era quemando el portón principal y el Pípila fue el elegido para realizar dicha acción. A lo que Reyes Martínez se puso una gran losa de cantera sobre la espalda para cubrirse de los disparos y con ella se fue arrastrando pecho tierra hacia la entrada de la Alhóndiga. En una mano portaba una antorcha y en la otra brea o aceite, el cual untó en el portón, con lo que inmediatamente se incendió el umbral y permitió al ejército insurgente penetrar la fortaleza y pelear contra los españoles para adueñarse de ella. Sin embargo, el Pípila es un mito, ya que se ha demostrado que no hay pruebas, documentos o referencias que constaten su existencia, solo otro invento más del gobierno en turno de México. El historiador Carlos Eduardo Díaz, en el texto 100 personajes pintorescos en la historia de México escribe: Hidalgo supo que la única manera de tomar este depósito era incendiar la puerta. Por eso, exclamó con valerosa voz, Pípila. La patria necesita tu valor, ¿te atreves a quemar la puerta de la Alhóndiga? Juan José no lo pensó. Se ató una losa a la espalda y entre la lluvia de balas, cumplió su cometido gracias a una antorcha. Hermosa y patriótica historia. Lástima que es falsa. Hidalgo estaba demasiado lejos, a salvo de las balas, y el Pípila jamás existió. De acuerdo a diversas investigaciones, el sacerdote criollo formaba parte de un grupo de conspiradores encabezados por Ignacio Allende, los cuales buscaban que aquellos nacidos en América, de padres españoles, tuvieran acceso al poder político, no luchaban por la independencia del país. Motivo por el cual, en el grito de la madrugada del 16 de septiembre, se lanzó un llamado a apoyar el regreso de la corona y destruir a la autoridad virreinal, mientras Europa se encontraba bajo el poder del ejército francés. No obstante, ese famoso grito que cada representante del poder ejecutivo replica en los balcones de los palacios o en las embajadas de México en el mundo, en realidad se ha ido adaptando a las circunstancias de cada época, especialmente porque no existe un registro de las palabras exactas que dijo Hidalgo. Con base en diferentes relatos de la época, se dio a conocer que existen distintas versiones de aquello que pudo haber entonado el cura desde el balcón de su parroquia. Lo anterior responde a que también se descubrió que el padre de la patria declamó diversas palabras en varios momentos del día, puesto que no fue solo un discurso a la población de Dolores, ya que buscaba convencer a la mayor cantidad de ciudadanos para que se unieran a su causa. Por ejemplo, en el libro de cuarto año de primaria de la Secretaría de Educación Pública se especificó que el grito de independencia fue de la siguiente manera: Mexicanos, viva México, viva la Virgen de Guadalupe, viva Fernando VII. Y muera el mal gobierno. Mientras que en los relatos del obispo Manuel Abad y Queipo, quien excomulgó a Hidalgo y Costilla antes de cumplir la pena de muerte, se relató que las palabras que iniciaron la lucha de independencia fueron: Viva nuestra Madre Santísima de Guadalupe, viva Fernando VII y muera el mal gobierno. En tanto, el fray Diego Bringas, quien formó parte del tribunal que condenó a muerte al padre de la patria en Chihuahua, señaló que las frases exactas fueron: Viva la América, viva Fernando VII, viva la religión y mueran los gachupines. Por último, el realista Lucas Alamán,
que luego sería parte del grupo de los conservadores en el siglo XIX, redactó en sus memorias de la Guerra de Independencia que el grito de Dolores fue de la siguiente manera: Viva la religión, viva Nuestra Madre Santísima de Guadalupe, viva Fernando VII, viva la América y muera el mal gobierno. Muchos historiadores aseveran que es poco probable que alguna vez se conozca la realidad de lo que sucedió en la Intendencia de Dolores. Sin embargo, señalan al grito como una de las huellas más míticas de la fundación de la nación mexicana. Tanto así que se consolidó dentro del mito nacional por encima de la firma de la Carta de Independencia de la Corona Española. Miguel Hidalgo. Conocido en México como el padre de la patria, Miguel Hidalgo y Costilla fue un sacerdote, militar y revolucionario, que dirigió política y militarmente a las tropas insurgentes en la batalla por la independencia de México desde sus inicios, con el llamado Grito de Dolores de 1810, hasta el 30 de julio de 1811, cuando fue capturado y después fusilado por un pelotón a favor de los españoles. Su nombre completo era Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla Gallaga Mandarte y Villaseñor, y nació en 1753 en la hacienda de San Diego Corralejo, ubicada en Guanajuato. Era el segundo de los 4 hijos del matrimonio de Cristóbal Hidalgo y Ana María Gallaga. Su educación comenzó en el Colegio de San Nicolás Obispo, en Valladolid, Michoacán, colegio fundado por el primer virrey de la Nueva España. Allí recibió una formación en letras clásicas, latín, francés y literatura, así como sus estudios sacerdotales. Se dice que a los 17 años era ya un maestro de filosofía y teología, al que sus compañeros apodaban el Zorro, en alusión a su astucia para los debates. También se dice que manejaba con fluidez el náhuatl, el otomí y el purépecha, ya que muchos de los peones de la hacienda donde vivía eran de ascendencia indígena. Una vez culminados sus estudios, Miguel Hidalgo impartió clases en su colegio, del cual llegó a ser rector en 1788. Ese mismo año fue ordenado sacerdote católico y asignado en 1803 a la parroquia de Dolores, en Guanajuato. Allí llevó a cabo una labor de enseñanza muy estrecha con la población indígena y trabajó codo a codo en los viñedos, las construcciones y los criaderos de abejas, y por esta razón se convirtió en un cura muy querido por la gente pobre y respetado por personajes muy influyentes. En 1810, a Miguel Hidalgo se le acercó un militar novohispano que era Ignacio Allende, quien junto a Juan Aldama y Mariano Abasolo formaban parte de la conspiración de Querétaro, organizada por el corregidor Miguel Domínguez y su esposa Josefa Ortiz de Domínguez. La popularidad del cura Hidalgo era tal, que los conspiradores lo veían como un posible líder para la insurgencia, dada su amistad con personajes muy influyentes de la política virreinal, como el intendente de Guanajuato Juan Antonio Riaño o Manuel Abad y Queipo, obispo de Michoacán, y muy sobre todo por la alta popularidad entre los indígenas. El de mayor participación en esta conspiración era Allende, quien difundía las mismas ideas del licenciado Primo de Verdad y consideraba que, mientras España estuviera invadida por Francia, era un deber de los americanos formar una junta que rigiera la Nueva España y la conservara para Fernando VII. Sin embargo, hacía falta la intervención del pueblo, para que, con su participación, cayeran los cimientos del sistema virreinal, y claro, se necesitaba un líder con carisma y reputación regional, que fuera seguido por el pueblo, y por esto fue invitado el cura de Dolores, quien con su liderazgo forjado durante todos los años que vivió en la región, había ido ganando prestigio y buen nombre. Hidalgo escuchó la propuesta revolucionaria y estuvo de acuerdo en conducir el alzamiento. Juntos acordaron que el 1 de diciembre, día de la Virgen de San Juan de los Lagos, sería la fecha en que comenzaría el alzamiento. Sin embargo, posteriores consideraciones los obligaron a adelantarla hacia el 2 de octubre, por cuestiones tácticas y militares. Pero eventualmente, se supo que las autoridades virreinales habían descubierto la conspiración y se preparaban para neutralizarla, lo que obligó a improvisar el alzamiento el 16 de septiembre. Aquella madrugada de septiembre, Allende llegó a la parroquia de Dolores con la noticia de que muy pronto las fuerzas del nuevo virrey, Francisco Xavier Venegas, procederían a capturar a los conspiradores de Querétaro. De hecho, ya Epigmenio González había sido capturado y existía una orden de aprehensión contra el propio Allende. Era, pues, ahora o nunca, debían encender la mecha revolucionaria antes de lo esperado.
Desatendiendo las protestas de Aldama para pensar mejor las cosas, y viendo que se habían finalmente reunido en casa del párroco un total de 15 a 16 de sus seguidores, entre alfareros, artesanos y veladores, mandó a que estos reunieran armamento que tenían almacenado en sus talleres y se dirigió a la prisión del pueblo para liberar a un total de 50 reos. Después de eso, se dirigieron a los cuarteles del regimiento de la Reina, de donde tomaron espadas y algunos miembros se les unieron con su armamento, para luego dividirse entre Hidalgo y Allende para reunir y arrestar a todos los españoles del pueblo. Finalmente, a las 5 de la mañana, Hidalgo ordenó al campanero que llamase a la misa que se debía de oficiar a esa hora, usando la campana de la parroquia. Reunida buena parte de la población en el atrio de la iglesia, Hidalgo lanzó el ya famoso grito de Dolores, comenzando formalmente la Guerra de Independencia. Cabe destacar que, debido a la falta de testigos de primera mano, no se saben las palabras exactas ni el orden específico con el que acontecieron los sucesos. Pero se dice que fue más o menos así. Viva Nuestra Madre Santísima de Guadalupe, viva Fernando VII y muera el mal gobierno. El llamado de Hidalgo tuvo un éxito inmediato, y pronto se levantó un ejército de alrededor de 600 hombres, a cuya cabeza estaban Hidalgo, Allende, Aldama y Abasolo. Y con este primer ejército insurgente avanzaron sin resistencia alguna sobre Celaya, Salamanca y Acámbaro, donde Hidalgo fue proclamado capitán general de los ejércitos sublevados, para incomodidad de Allende y Aldama, quienes eran militares de carrera. Luego tomaron a Totonilco, donde tras merendar con el capellán de la sacristía de aquel lugar, Hidalgo tomó un cuadro de la Virgen de Guadalupe, el cual colocó en una lanza a modo de estandarte, para enarbolarlo como símbolo de la insurgencia. Asimismo ganaron en San Miguel el Grande, hoy llamado San Miguel de Allende, donde el regimiento de la Reina se unió a la insurrección. Al amanecer del viernes, 27 de septiembre, Hidalgo y sus tropas, que ya ascendían a un total de 15.000, abandonaron Irapuato y llegaron a la hacienda de Burras, por el rumbo de Marfil, a pocos kilómetros de Guanajuato. El viejo amigo de Hidalgo, Juan Antonio Riaño, comenzó a hacer acopio de provisiones y efectivos en la Alhóndiga de Granaditas. Igualmente invitó a los europeos y criollos notables de la ciudad a que se refugiasen en aquella gran fortaleza. Hidalgo se enteró que Riaño apenas contaba con 400 soldados y unos 200 civiles armados. El cura recibió toda esa información por parte del recién incorporado Mariano Jiménez, exalumno del Colegio de Minería y director de la Valenciana. El día 28 de septiembre, antes del inicio de la batalla, y consciente de la delicada situación en la que se encontraba su antiguo amigo, Hidalgo envió 2 cartas a Riaño. En la primera, el párroco hacía constatar al intendente de que su ejército ascendía a más de 50.000 hombres y que si no accedían a la rendición de la ciudad, entonces aplicaría todas las medidas necesarias contra la misma, sin dar esperanza de cuartel. Mientras tanto, en la segunda letra, de índole más personal, Hidalgo reconoce que si bien se batiría contra Riaño en calidad de enemigos, estaba dispuesto a ofrecer garantías de protección a su esposa e hijos. Tras recibir la respuesta oficial de Riaño, en que se negaba a entregar la plaza y a reconocer a Hidalgo como capitán general de la insurgencia, este ordenó a Allende dar inicio al ataque y apoderarse de la ciudad de Guanajuato. La batalla comenzó y tras varias horas de combate, al notar que la mayor parte de las fuerzas enemigas se estaba concentrando en una de las trincheras principales, quiso el Riaño salir a reforzar aquel punto. Sin embargo, recibió un balazo de fusil sobre el ojo izquierdo, matándolo al instante. Alrededor de las 4 de la tarde, varios miembros de la muchedumbre que se unieron a los insurgentes habían saqueado una tienda que se encontraba cerca de la Alhóndiga y extraído de ella varias rajas de ocote y aceite, con las cuales comenzaron a prender fuego a la puerta de la gran bodega. Por su parte, otros tantos jornaleros que trabajaban en las minas y se habían unido al movimiento, estando entre ellos el legendario pípila, Juan José de los Reyes Martínez, que en la historia nos lo pintan como un gran héroe, no era más que un gran asesino. Se habían colocado losas de piedra amarradas sobre sus espaldas para luego acercarse al portón con teas encendidas, para posteriormente untarla con brea y prenderle fuego, pudiendo finalmente entrar al edificio y matar a cuanta persona se encontraba dentro. La conquista de Guanajuato y sus consecuencias volvieron de nuevo a provocar tensión entre Hidalgo y Allende, quien nunca pudo perdonarle al cura todos los excesos que, en su pensamiento, el cura permitió deliberadamente.
En resumen, Hidalgo asesinó a su mejor amigo y llevó a cabo la masacre de cientos de civiles y soldados, cuando en un momento se habían rendido. A estas alturas, las diferencias entre los líderes revolucionarios eran insalvables. Allende incluso había contemplado la posibilidad de envenenar a Hidalgo para hacerse con el mando de la tropa y salvar de las manos del bribón del cura lo que quedaba de la rebelión. El 25 de febrero, en Aguascalientes, Allende, Aldama, Abasolo y Rayón acordaron despojar a Hidalgo del mando de las tropas insurrectas mientras planificaban su huida a los Estados Unidos, en donde podrían comprar nuevo armamento y retomar la lucha. El 21 de marzo, cuando Hidalgo llegó al supuesto territorio seguro, ya habían capturado a sus colegas revolucionarios, y no fue difícil sumarlo a él también al grupo de prisioneros. Los líderes rebeldes fueron enviados a Chihuahua, donde se les enjuició y condenó por alta traición. Allende, Aldama y Jiménez fueron fusilados en la plaza de la ciudad el 26 de junio, mientras que Hidalgo, al ser sacerdote, debió enfrentar además a un tribunal de la Santa Inquisición que lo condenó por sedición, herejía y apostasía. Sin embargo, antes de morir, tuvo derecho a la confesión y la comunión, de modo que no fue realmente excomulgado. El 30 de julio de 1811, al amanecer, Miguel Hidalgo fue fusilado en el patio del antiguo Colegio de Jesuitas de Chihuahua. Pidió que no se cubrieran sus ojos, ni se le fusilara de espaldas, como se estilaba hacer con los traidores. Tras la muerte, fue decapitado. Su cuerpo permaneció sepultado en Chihuahua, mientras que su cabeza se sumó a las del resto de los líderes rebeldes en la Alhóndiga de Granaditas, donde fueron exhibidas al público en cajas de hierro, como una advertencia. Agustín de Iturbide. Su nombre completo era Agustín Cosme Damián de Iturbide y Aramburu. Nació en 1783 en Morelia, capital del actual estado de Michoacán, entonces llamado Valladolid. Su familia era una de las más ricas de la región y pertenecía a la aristocracia de la Nueva España. Sin embargo, Iturbide no siguió el camino de su familia, la cual era propietaria de comercios y fincas. En cambio, se unió al ejército realista y allí desarrolló una exitosa carrera. En 1810 supo de las conspiraciones a favor de un movimiento armado para derrocar al reinado de España. Le pareció interesante, pero en esa ocasión no se unió a la lucha iniciada por Miguel Hidalgo. Por el contrario, decidió defender a Valladolid de los ataques insurgentes, convirtiéndose en un acérrimo perseguidor del grupo del cura Hidalgo en los años siguientes, y durante esa época se ganó el apodo de El Dragón de Hierro. Según Pedro Fernández, Iturbide en realidad estaba a favor de poner fin al gobierno de la corona española, simplemente no estaba de acuerdo con la forma en que Hidalgo y Morelos estaban conduciendo la guerra. Pensaba que las fuerzas que lideraban eran improvisadas, a veces descontroladas y extralimitadas. Y uno de los episodios que reflejó esto fue la batalla de la toma de la Alhóndiga de Granaditas en Guanajuato, donde los vecinos de la ciudad se refugiaron en un granero el 28 de septiembre de 1810, para protegerse de los enfrentamientos entre los rebeldes y realistas. Entonces las fuerzas de Hidalgo derrotan al ejército y sin piedad, matan a algunas familias de refugiados cuando capturan el edificio, y por este acto tan grotesco los criollos redujeron el apoyo al cura Hidalgo. Entre ellos estaba Agustín de Iturbide. Según los investigadores, en ese momento Hidalgo le ofreció a Iturbide el puesto de teniente general, pero Iturbide lo rechazó alegando que la independencia no se puede lograr mediante masacres y derramamiento de sangre. Hubo un momento en que la corona española lo acusó de corrupción y lo destituyeron del mando en el ejército, y por esto Iturbide casi va a prisión. Y ahí entendió el trato diferente que había para los nacidos en el país y los peninsulares, originarios de España. En ese momento es cuando deja de ser parte del ejército español y empieza a pensar mucho más en la independencia, de modo que el soldado de la corona, perseguidor de los insurgentes, retomó la lucha de independencia en 1820. Así, junto con Vicente Guerrero, el único jefe del ejército que luchaba en pro de la independencia que seguía en armas, crea el Plan de Iguala para separar al territorio de España, logrando la victoria en septiembre de 1821, y al año siguiente, Agustín de Iturbide fue nombrado emperador, obteniendo el nombre de Agustín I. El autor del libro cree que fue casi inevitable, ya que el país se encontraba en bancarrota tras 10 años de enfrentamientos y guerras, y obvio que a los españoles no le convenía un gobierno republicano, ya que eso significaba perder privilegios, además que en 1821,
existía una tendencia a favor de establecer un imperio en el territorio mexicano. Así que, cuando Iturbide liderando el ejército trigarante asume el control de la capital y se firma el Acta de Independencia, la idea de un imperio gana seguidores, ya que estaba claro que era mejor pasar de un gobierno a otro como un imperio. Al final el país venía de ser un virreinato y era lo que el pueblo conocía. De hecho, ese era el plan originalmente. Si se lee el documento que concreta el acto, se llama Acta de Independencia del Imperio Mexicano. Y no había mejor candidato para encabezarlo que Iturbide, que era un hombre muy popular, así que una multitud, que muchos dicen que fue pagada, declaró a Agustín como emperador del país. Hasta aquí podemos ver que el verdadero consumador de la independencia fue Agustín de Iturbide, por lo que debería ser el padre de la patria, y no otro convenientemente. El Plan de Iguala es el nombre con el que se conoce el programa consumado por Agustín de Iturbide para conseguir al fin la independencia de México. Iturbide tuvo la visión e inteligencia suficiente para percatarse que de una manera diplomática y no derramando sangre, se podría llegar al objetivo, y logró, al menos un tiempo, conciliar los intereses de los criollos y de la corona para conseguir la independencia. El plan fue proclamado el 24 de febrero de 1821 en Iguala, aunque es fundamental señalar que lo más probable es que fuera escrito entre octubre y diciembre de 1820. Este plan no era anticonstitucionalista, al contrario, se pedía que se formara un Congreso que elaborara una Carta Mexicana, o sea, una Constitución mexicana. Y mientras esto se lograba, se gobernara al país con la Constitución de Cádiz, que es la primera constitución propiamente española, sin que ésta no vulnerara los intereses nacionales. La firma del Plan de Iguala unió a las fuerzas realistas e insurgentes, al formar entre ambas el ejército trigarante o de las tres garantías, que son la religión, la unión y la independencia. En esta alianza se buscó la concordia entre españoles y mexicanos. Asimismo estaba escrito que el movimiento de independencia iniciado por los insurgentes de 1810 había dado paso a que la unión general entre europeos y americanos, criollos, indios y castas, fuese la única base sólida con la que se podía alcanzar la felicidad común. El plan también contemplaba respetar a las personas y sus propiedades, así como las propiedades de la Iglesia y sus fueros. De igual forma, Iturbide resumía el proyecto independentista en unión, fraternidad, orden y quietud interior, en el cual afirmaba que la nación había alcanzado la madurez necesaria para bastarse por sí sola. Que la independencia de la misma debería ser un acontecimiento como la de un padre que ve separarse del seno familiar a un hijo después de haberlo educado y engrandecerlo, tal y como la había hecho España con la América septentrional. Pero una vez que todo pintaba bien, era lógico que las diferencias volverían a aparecer nuevamente, y fue así como el mismo Iturbide pasó de ser considerado un gran héroe a traidor a la patria, y fue fusilado por el mismo pueblo que lo había ovacionado. En el imperio de Iturbide, México alcanzó su mayor extensión geográfica. Esto se debió a que se agregaron los territorios que simultáneamente habían declarado la independencia de España, en especial aquellas que formaban parte del Reino de Guatemala, que componían la casi totalidad de Centroamérica. Además de México, se incluían dentro de las fronteras el Imperio de California, Nuevo México y Texas en el norte, y todas las provincias centroamericanas hasta Costa Rica por el sur. El territorio estaba organizado en una división administrativa provincial, y cuando derrocaron al imperio de Iturbide, buena parte de los territorios del norte y el sur se separaron o independizaron a lo largo del tiempo, lo que causó una importante reducción del territorio de México. Desde que Iturbide tomó el poder sucedieron revueltas y conspiraciones decididas a sacar al emperador, ya que estos movimientos tenían la finalidad de instaurar en México una república y restablecer el Congreso. Algunos de los que se oponían al imperio eran sus enemigos desde los años de la Guerra de Independencia, como Nicolás Bravo, Vicente Guerrero y Guadalupe Victoria, que habían luchado con los insurgentes en contra del ejército realista. Igual los defensores de la corona española no lo querían, ya que para ellos debería gobernar un representante Borbón, que son una dinastía real de origen francés. Y por supuesto, sus rivales más fuertes, que eran los republicanos, que querían instaurar en México una república. Iturbide también tenía enemigos entre quienes habían sido sus compañeros de armas, como Antonio López de Santa Anna, que mostraba su descontento con las fallidas decisiones económicas de Iturbide.
Entonces, en diciembre de 1822, Santa Anna decide rebelarse en Veracruz contra Iturbide apoyando la proclamación de la República. Agustín envió a su milicia y comenzó un periodo de enfrentamientos que terminó cuando sus mismos generales de tropas lo traicionaron por las logias masónicas y se unieron al plan de caza-mata proclamado por Santa Anna en 1823. Este plan establecía que debía restituirse el Congreso y redactaba las bases para el proyecto de un Estado mexicano que dejaría de ser una monarquía y se constituiría en una república. Ese mismo año, no le quedó otra a Iturbide que restablecer el Congreso y el 19 de marzo de 1823 renunció, para exiliarse junto con su familia, primero en Italia y luego en Inglaterra. Por otro lado, los territorios centroamericanos se independizaron de México y en 1824 un Congreso General Constituyente hizo la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, que reemplazó oficialmente a la monarquía por una república representativa y federal. Iturbide, después de haber logrado la independencia de México, fue declarado traidor y enemigo público del Estado por parte del Congreso, lo que dio lugar a que cuando regresó a territorio mexicano en julio de ese año, fuera arrestado y fusilado en Padilla, Tamaulipas. Llegando a este punto, ¿sigues pensando que Miguel Hidalgo es el padre de la patria? Antonio López de Santa Anna. ¿Quién era Antonio López de Santa Anna? Fue un político, militar y dictador mexicano, fue presidente de México y aunque en la gran mayoría de textos se dice que ocupó la presidencia en 11 ocasiones, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México sostiene que solo fueron 6 veces. Esto en gran medida, porque en las ocasiones que fue electo como titular del cargo, solicitó múltiples licencias para abandonarlo, para luego reincorporarse con la misma constancia. Nació el 21 de febrero de 1794. Sus padres fueron Antonio López de Santa Anna y Pérez y Manuela Pérez de Lebrón y Cortés. Ambos padres deseaban para él un porvenir tranquilo y acomodado, como correspondía a un joven aristócrata de ascendencia española. Sin embargo, por su carácter aventurero y sus deseos de sobresalir, consiguió ingresar en el ejército real de la Nueva España a los 16 años. Durante su adolescencia su familia se radicó en la ciudad de Veracruz, donde ingresó como cadete en el ejército real, pese a la oposición de su padre, que deseaba que estudiara derecho. En 1810 se desempeñaba como capitán del ejército realista cuando se produjo el Grito de Dolores y se inició la lucha por la independencia. Entonces su regimiento fue movilizado para combatir a las tropas de Miguel Hidalgo, pero tras el fusilamiento del sacerdote criollo, fue destinado a Texas. Luego de una extensa carrera militar y política, en 1833 asumió la presidencia de la República, iniciando una seguidilla de 4 mandatos breves y casi consecutivos. Siendo ya presidente, tras la rebelión del estado de Texas, Santa Anna se puso al frente del ejército y obtuvo una gran victoria en la batalla de El Álamo en 1836, pero un mes después sufrió una humillante derrota en la batalla de San Jacinto. Tras ser tomado prisionero y firmar el Tratado de Velasco, que es el documento que formaliza la separación de Texas del territorio mexicano, fue enviado a Washington, donde el presidente estadounidense Andrew Jackson le exigió que firmara y respetase la independencia de Texas, el cual fue firmado el 14 de mayo de 1836 en circunstancias en que debió decidir entre su vida y ceder los territorios de Texas. A su regreso a Veracruz, su carrera política parecía terminada, ya que había perdido su prestigio militar y el apoyo popular. Pero luego de perder una pierna durante la Guerra de los Pasteles volvió a ser considerado como un héroe nacional. Aprovechando esa popularidad, Santa Anna asumió otra vez la presidencia durante 1839, para volver al poder en 1841, 1843 y 1844. Su gobierno pronto derivó en una dictadura, durante la cual se autoproclamó como presidente vitalicio, se hizo llamar Alteza Serenísima e impuso impuestos ridículos, entre ellos a la posesión de puertas, perros y ventanas. También cedió a los Estados Unidos el territorio de la Mesilla, a cambio de unos $10 millones, que al parecer utilizó en beneficio propio. Su gobierno llegó a su fin en 1855 cuando los liberales proclamaron el Plan de Ayutla, que consiguió una gran adhesión en todo el país.
Sabiendo ahora quién era Santa Anna, desenmascaremos entonces algunas de las acusaciones en su contra. ¿Es cierto que Santa Anna traicionó a México vendiendo parte del territorio del país? Las acusaciones de traidor apelan a cosas que no están basadas en la verdad. Se le acusa de traidor por haber aceptado la independencia de Texas en el Tratado de Velasco de 1836, cuando en realidad él estaba preso. De hecho, en este tratado no reconoce la independencia de Texas. Tuvo muchas discusiones con sus captores, lo podemos ver por la cantidad de borradores que rechazó aún sabiendo que era un presidente preso y que, como tal, su firma no tenía validez. Lo que acordó en realidad en ese documento fue aceptar que una comisión tejana fuera a México a proponer la idea de la independencia de Texas, sabiendo perfectamente que el Congreso iba a rechazar la propuesta. Se dice también que vendió la mitad del país y no fue así. El territorio se perdió tras perder la guerra contra Estados Unidos en el Tratado de Guadalupe Hidalgo de 1848, que firmó el gobierno de Manuel de la Peña y Peña, compuesto por liberales moderados que intentaban detener la guerra, donde se perdieron aproximadamente 2.4 millones de kilómetros cuadrados de territorio mexicano. Sin embargo, Santa Anna no vendió nada ya que estaba otra persona en su cargo. Es más, Santa Anna, en tanto, quiso continuar la guerra para defender el territorio, yéndose a Oaxaca para formar un nuevo ejército, pero no sucedió porque Benito Juárez no quiso apoyarlo y le prohibió la entrada. Oficialmente se dio fin a esta guerra el 2 de febrero de 1848 cuando se firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo, también conocido como el Tratado de Paz, Amistad, Límites y Arreglo Definitivo entre los Estados Unidos mexicanos y los Estados Unidos de América. Con la firma en ese documento México daba por perdido grandes extensiones de territorio al norte del país, incluyendo partes que hoy en día son Arizona, California, Nuevo México, Texas, Colorado, Nevada y Utah. Finalmente, lo que sí se sabe en términos económicos es que Estados Unidos le pagó a México 15 millones de pesos en consideración por la extensión adquirida y acordó pagar las deudas que el gobierno mexicano le debía a ciudadanos estadounidenses. ¿Se dejó perder la guerra contra Estados Unidos por dinero? Bueno, esto es falso. Debemos saber que sí fue un corrupto, pero las cosas sucedieron de diferente manera. Cuando él estaba en el exilio en Cuba, antes de que empezara la guerra, el presidente James K. Polk mandó varios comisionados para sobornarlo no solo a él, sino a todo el Congreso. Esto porque los estadounidenses querían que México cediera sin necesidad de entrar en guerra. Santa Anna se aprovechó de la situación y jugó con los comisionados. Aceptó el soborno y ya con la guerra iniciada, quiso volver y defender al país, antes ya se había quedado con el dinero de los norteamericanos, a quienes prometió cosas que después no cumplió. Estados Unidos dejó que ingresara a territorio mexicano con la condición de que persuadiera a los mexicanos de ceder parte del país, pero él hizo lo contrario. Utilizó los fondos norteamericanos para formar un ejército en San Luis Potosí, con el cual luchó en todas partes defendiendo a México. Era un hombre sumamente nacionalista y patriota que defendió al país de los españoles y los franceses. Aunque sabemos que las cosas le salieron mal, ya que perdió la guerra y para variar, fue un hombre corrupto, pero de traidor no tiene nada. Si acaso se le puede acusar de vendepatrias por la venta de la mesilla, en los estados actuales de Arizona y Nuevo México, en 1853. Pero la historia popular que nos cuentan en la escuela erróneamente confunde la pérdida de la mitad del territorio con la venta de la mesilla. ¿Quién difunde dicha mentira de Santa Anna? Esto se empieza a inventar desde la guerra entre México y Estados Unidos, cuando el diputado Ramón Gamboa comienza, desde su propia agenda política, a difundir tales acusaciones. Sin embargo, el perfil de traidor bien establecido empieza con el reinado liberal y con Benito Juárez y fue una manera fácil de afrontar el trauma de la guerra contra el país vecino. Este tipo de cosas suceden a menudo en la historia, por esa razón también se creó el mito de los niños héroes en 1868, en donde sí hubo cadetes que lucharon, pero lo de los 6 héroes y el joven que se tiró con la bandera es un mito. Son formas que se inventa un país para superar sus traumas. En este contexto, Santa Anna surge como el gran malvado de la historia. En el porfiriato también se generaron falsedades,
como aquella que dice que fue reelegido 11 veces, cuando en realidad solo ocupó la silla presidencial en 6 ocasiones. Fue una forma de justificar las reelecciones de Díaz. Se quiso exagerar la inestabilidad de la época de Santa Anna para poder ensalzar la Pax, nombre que se le da a la paz porfiriana y el progreso porfiriano. ¿Fue un tirano? De 1853 a 1855 fue un dictador terrible. Comenzó, si se puede decir, con ideas moderadas, con gente como Lucas Alamán, una persona muy allegada a Santa Anna, quien fundó los periódicos El Tiempo y El Universal de ideología conservadora. Al mismo tiempo escribió Historia de México. Y fue fundador del Museo Nacional Mexicano en la Ciudad de México y del Archivo General de la Nación. Pero cuando muere de neumonía el 2 de junio de 1853 en Ciudad de México y fallece también José María Tornel, las cosas cambian. Ellos lo hubieran conducido por un camino más ilustrado. La carrera política de Santa Anna es larguísima. En 1820 era constitucionalista, federal, republicano, liberal y de ideas generosas. Pero como todos los hombres de su generación, golpeados por los fracasos constitucionales y la rebelión de Texas, acaban abrazando la idea de una dictadura. Santa Anna sí fue un tirano, pero no durante toda su vida. Santa Anna al final de su último mandato fue exiliado, pero finalmente, aprovechando la amnistía general durante el gobierno del presidente Sebastián Lerdo de Tejada, regresó definitivamente a México en 1874. Para entonces, Santa Anna ya era un veterano de 80 años que padecía cataratas y al que el pueblo mexicano tenía en el olvido, ya que no fue tomado en cuenta durante el aniversario de la batalla de Churubusco. El general Santa Anna moriría 2 años después en su casa ubicada en la calle de Vergara, hoy calle de Bolívar, número 14, en la Ciudad de México, la noche del jueves del 21 de junio de 1876. Su tumba se encuentra en el viejo Panteón Civil del Tepeyac, de la villa de Guadalupe Hidalgo, en la Ciudad de México. Los niños héroes. La historia oficial se contó por primera vez en 1852 y con mayor notoriedad en el Porfiriato, pero 100 años después, en 1947 se deformaron los hechos en distintas etapas con fines nacionalistas, para destacarlos mucho más y convertirse en un mito heroico. Aunque fueron varios los hombres que murieron en ese ataque, la historia solo se centra en 6 cadetes. Vicente Suárez. Nació en Puebla y era muy bajo de estatura, lo cual facilitó su escondite. Aún así tomó un rifle y emprendió la huida para defender el castillo de Chapultepec. Tenía 14 años al momento de su fallecimiento. Fernando Montes de Oca. Con 18 años de edad, el oriundo de la Ciudad de México pertenecía a la primera compañía, por lo que estaba capacitado para luchar ante cualquier ataque que se pudiera presentar alguna vez en el castillo de Chapultepec. Francisco Márquez. Siendo el más joven del grupo con 12 años de edad, fue uno de los niños héroes que más se recuerda, gracias a su valentía. Nació en Guadalajara y ahora forma parte de los personajes ilustres nacidos en Guadalajara. Juan de la Barrera. Tenía 19 años de edad al momento de su fallecimiento. Nacido en la Ciudad de México, era descendiente de Pedro de la Barrera, uno de los conquistadores españoles que llegaron con Hernán Cortés. Agustín Melgar. Aunque nació en Chihuahua, vivió toda su infancia en la Ciudad de México, en donde cuidó por varios años de su hermana menor. Es conocido como el más práctico del grupo, ya que intentó crear una pistola nueva durante la batalla. Juan Escutia. Es el más conocido de los niños héroes, ya que se cree que se lanzó con la bandera de México desde lo alto del castillo de Chapultepec, aunque es un mito que ha sido desmentido en varias ocasiones por diversas razones. Tenía 20 años al momento de su fallecimiento. El argumento principal del acto heroico históricamente conformado dice que estos 6 cadetes y otros 40 más habían recibido la orden de Nicolás Bravo de abandonar el castillo de Chapultepec, por entonces sede del Colegio Militar, y sus alrededores. Sin embargo, decidieron quedarse a defender la plaza ante el avance del ejército de los Estados Unidos. Diversos pasajes de ese relato se han colocado en la imaginación del mexicano, como hechos auténticos sin tener sustento histórico alguno, entre los que se cuentan la participación de los 6 cadetes en la batalla,
de lo cual solo se tiene plena certeza en el caso de Agustín Melgar, Fernando Montes de Oca y Vicente Suárez. Asimismo, dentro del mismo relato heroico y con el paso de los años y muchas décadas después, fueron incluyéndose detalles ficticios, tales como que estos cadetes fueron los últimos en morir en la batalla, que ante la carencia de municiones mataron a bayoneta calada a soldados estadounidenses y quizá el más popular en México. Es que Juan Escutia, al ver perdido todo, se lanzó al vacío envuelto en la bandera mexicana para impedir que los estadounidenses se apoderaran de ella y murió en Los Riscos, debajo del cerro de Chapultepec. Investigaciones de 1947 hechas por el ejército mexicano, las cuales carecen de respaldo documental público y de protocolo científico, identificaron 7 cráneos en los llamados ahuehuetes de Miramón como los de los cadetes, los cuales fueron colocados por medio de ceremonias oficiales en el altar a la patria. Un monumento que se encuentra debajo del castillo, junto a los del coronel Felipe Santiago Xicoténcatl, pero en realidad no existe una certeza científica de que estos restos pertenezcan, en efecto, a los cadetes. La batalla de Chapultepec fue un conflicto armado que tuvo lugar el día lunes 13 de septiembre de 1847 en el cerro llamado Chapultepec, que se ubica en las proximidades de la Ciudad de México. En el combate intervinieron los ejércitos de Estados Unidos y de México y el motivo de la batalla y de la invasión en general fue que Estados Unidos deseaba apoderarse del territorio al norte del río Bravo, incluido Texas, por lo que México se defendió. Las primeras batallas en el Valle de México fueron en Padierna, Churubusco y Molino del Rey, donde los estadounidenses se alzaron con la victoria. Uno de los últimos puntos clave que defendía la ciudad era el cerro y castillo de Chapultepec, en donde había un colegio militar con alrededor de 100 alumnos y 800 soldados de diferentes batallones del ejército mexicano. Chapultepec estaba comandado por el general Nicolás Bravo, uno de los héroes de la independencia. También estaban presentes hombres del batallón de San Blas bajo las órdenes del teniente coronel Felipe Santiago Xicoténcatl. El ejército estadounidense bombardea durante todo el 12 de septiembre la línea de defensa y el día 13 hicieron el asalto al castillo y en este ataque fallecerían cerca de 300 soldados mexicanos, así como el comandante del batallón de San Blas, Felipe Santiago Xicoténcatl, quien defendió la bandera y resultó herido de muerte. La posición fue ganada con relativa facilidad por las tropas estadounidenses comandadas por William Worth. Dentro de este episodio se ubica el evento conocido en México como el martirio heroico de los héroes de Chapultepec. Después de la batalla de Molino del Rey, el 8 de septiembre, el general Mariano Monterde, director del colegio militar, le pidió a los cadetes que se fueran a sus casas, pues era el último baluarte de defensa. Algunos alumnos le solicitaron permiso para permanecer acuartelados y defender al país de los invasores hasta la muerte. Las edades de los cadetes oscilaban entre los 13 y 18 años, los instructores oficiales a cargo tenían un poco más de edad, pero jóvenes todavía. Estas son las grandes mentiras de los 6 niños héroes que nos contaron en la escuela. Número 1. No eran todos niños. De acuerdo con el historiador Alejandro Rosas y datos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, los 6 cadetes tenían entre 14 y 20 años de edad. En septiembre de 1847, Francisco Márquez y Vicente Suárez andaban por los 14 años de edad, Agustín Melgar y Fernando Montes de Oca tenían 18, Juan de la Barrera 19 y Juan Escutia 20, por lo que podemos considerar que es una verdad a medias. Número 2. No solo eran 6 cadetes. De acuerdo con el historiador, la historia oficial se encargó de reducir la batalla de Chapultepec exclusivamente al sacrificio de los jóvenes cadetes, pero aquel 13 de septiembre había poco más de 800 soldados mexicanos, que fueron apoyados por el batallón activo de San Blas con 400 hombres más y medio centenar de cadetes del colegio militar. Por lo que no solo eran 6. Número 3. Juan Escutia y la bandera. Para Rosas este es quizás el mayor mito que rodea a los niños héroes, ya que Escutia no murió por un salto, ni envuelto en una bandera, sino cayó abatido a tiros junto con Francisco Márquez y Fernando Montes de Oca cuando intentaban huir hacia el Jardín Botánico. La bandera mexicana fue capturada por los estadounidenses y fue devuelta a México hasta el sexenio de José López Portillo.
Cecilia Vargas Ramírez, historiadora del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, destaca que la práctica de esconder la bandera o envolverse en ella para alejarla del enemigo fue, de hecho, algo común en esta guerra contra Estados Unidos. A lo que dijo: los testimonios y documentos que tenemos no señalan que Scutia lo hiciera, pero sí otros héroes como Santiago Xicoténcatl, quien era teniente coronel del batallón de San Blas y fue de los últimos que quedó defendiendo el castillo frente a compañeros que desertaron para salvar sus vidas. Sin embargo, pese a ser considerado como uno de los grandes héroes de la batalla, Xicoténcatl no cuenta ni de lejos con el reconocimiento popular del grupo de 6 niños. Número 4. Las osamentas de los 6 niños héroes. Esto se debió porque a 100 años de aquella batalla, se realizó un homenaje y el presidente estadounidense Harry Truman visitó México para depositar una ofrenda a los caídos y pronunciar una frase que no fue bien recibida por muchos mexicanos: un siglo de rencores se borra con un minuto de silencio. El malestar popular, sin embargo, se calmó poco después cuando surgió la noticia de que 6 osamentas habían sido encontradas en la ladera del cerro de Chapultepec y que rápidamente fueron atribuidas a los niños héroes. Eso se dio por hecho y fue una farsa de Miguel Alemán, presidente mexicano en aquella época. No hubo ni peritaje ni participó ningún antropólogo en su identificación. Maximiliano de Habsburgo. Todo empieza así. Con la victoria de Benito Juárez y los liberales, en la guerra civil que duró desde 1858 a 1861, conocida como la Guerra de Reforma, el nuevo gobierno mexicano se negó a pagar las deudas que los conservadores, sus rivales, que eran los perdedores, habían contraído con España, Francia y los británicos. Pero después de muchas negociaciones lograron convencer a España y Gran Bretaña para llegar a un acuerdo con dicha deuda. Así que tomaron sus tropas y olvidaron intervenir México, pero resulta que al que no pudieron convencer, ni hacer algún trato, fue con el Imperio francés, que decidió llevar a cabo la intervención al territorio mexicano. Además que Napoleón III quería demostrar que Francia era aún una potencia mundial que podía con cualquiera que le faltase al respeto. Fue ahí que los conservadores mexicanos vieron la oportunidad de tener un gran aliado para pelear contra Juárez y los liberales, y decidieron unirse a Francia y crearon junto con algunos miembros de la Iglesia la Junta Provisional de Gobierno. Luego pensaron que alguien debería representarlos y entonces en octubre de 1863 fueron a Trieste, Italia, para ofrecerle el trono a Maximiliano de Habsburgo, el hombre que da el título a este video. En febrero de 1864, Maximiliano acepta convertirse en emperador de México y de esta forma inicia el Segundo Imperio Mexicano. Fernando Maximiliano José María de Habsburgo-Lorena nació el 6 de julio de 1832 en el Palacio de Schönbrunn. Fue el segundo hijo del archiduque Francisco Carlos de Austria y de la princesa de Baviera Federica Sofía. Nació con el título de archiduque, mientras que su hermano mayor se convirtió en el emperador Francisco José de Austria. Maximiliano mostró especial inclinación por las artes y las ciencias, en particular la botánica, pero igual estaba fascinado por la armada, por lo cual comenzó su carrera militar, alcanzando rápidamente un alto grado de oficial. Se ha registrado que Maximiliano tenía más una personalidad aventurera y su madre Sofía declaraba que entre todos sus hijos él era el más cariñoso, mientras que describía a su hermano Francisco José como precozmente ahorrativo. A Maximiliano lo calificó como de naturaleza más soñadora y derrochadora. Muchas veces se ha dicho que Maximiliano era intelectualmente corto, pero los análisis de su personalidad son contrastados. Algunos escritores lo presentan como menos dotado de talento y de carácter más complejo que su hermano mayor, mientras que otros indican, por el contrario, que a menudo había eclipsado a su hermano desde la infancia y que este último parecía, en comparación, más aburrido y con menos talento. Maximiliano a los 18 fue descrito como atractivo, soñador y romántico. Tan romántico era, que en 1850 se enamoró de la condesa Paula von Linden, hija del embajador en Viena. Sus sentimientos fueron recíprocos, pero debido al menor rango de la condesa, el hermano Francisco José puso fin a este romance enviando a Maximiliano a Trieste, Italia, para familiarizarlo con la marina austriaca. Ahí navegó mucho. Uno de los tantos viajes lo llevó en particular a Lisboa, donde conoció a la princesa María Amelia de Braganza, de 19 años.
única hija del difunto emperador Pedro I de Brasil y que era descrita como hermosa, piadosa e ingeniosa y de una educación refinada. Ambos se enamoraron y las familias autorizaron el matrimonio, pero en febrero de 1852, María Amelia contrajo escarlatina y con el paso de los meses, su salud empeoró provocándole tuberculosis. Se perdió toda esperanza de recuperar su salud y María Amelia murió el 4 de febrero de 1853, lo que provocó en Maximiliano un profundo dolor. En mayo de 1856, Francisco José le pidió a Maximiliano que regresara de París a Viena, con una escala en Bruselas para visitar al rey de los belgas Leopoldo I. Los invitan a conocer el imperio y en Bruselas, Maximiliano conoció a la hija única del rey y de la difunta reina Luisa de Orleans, la princesa Carlota de 16 años, que inmediatamente cayó bajo el encanto del archiduque. Leopoldo I, al percatarse de dichos sentimientos, le sugirió a Maximiliano que pidiera su mano, y siguiendo su consejo lo hizo. Pero en realidad, tras aceptar el matrimonio con la princesa belga, Maximiliano no pareció mostrar entusiasmo ni señales de estar enamorado. Negoció sin muchas ganas la dote, que es el patrimonio de la futura esposa, y mientras continuaban las complejas transacciones financieras entre Viena y Bruselas con vistas al matrimonio, el rey Leopoldo solicitó que se redactara un acto de separación de bienes para proteger los intereses de su hija, cosa que a Maximiliano no le importó, debido a que no se encontraba seducido por Carlota. Al final el compromiso se concluyó y el 27 de julio de 1857 Maximiliano con 25 años y Carlota de 17 se casaron en el Palacio Real de Bruselas, a lo cual las más distinguidas casas reinantes de Europa asistieron al evento. La unión matrimonial aumentó el prestigio de la reciente dinastía belga, que se aliaba con la Casa de Habsburgo. Y años más tarde dejarían todo al aceptar la invitación del grupo conservador para gobernar el territorio mexicano. Maximiliano y Carlota llegaron a México y desembarcaron en el puerto de Veracruz el 28 de mayo de 1864, así que el ya emperador de México recibió todo el apoyo de los conservadores y eclesiásticos, mientras el sector liberal estaba del lado de Juárez. Se dice que los emperadores se alojaron en el Palacio Nacional, que en ese entonces era conocido como el Palacio Imperial. Pero debido a varios detalles que no le gustó a Maximiliano y a su esposa, la pareja imperial decidió retirarse e irse a vivir al castillo de Chapultepec. Cuando llegaron, el castillo se encontraba muy desordenado y necesitaba muchas reparaciones, sin embargo a la pareja le gustó y lo convirtieron en su nuevo hogar. Se cuenta que desde ahí, Maximiliano podía disfrutar de una vista envidiable, en donde podía observar toda la ciudad, y a sus pies tenía el bosque de Chapultepec. Tenía esta gran vista gracias a que el castillo se encuentra ubicado en la punta del Cerro del Chapulín. Como el castillo en donde anteriormente vivían, en Trieste, Italia, le había puesto Miramar debido a su impresionante vista al mar Adriático, a este, por las grandes ventanas y su increíble terraza en donde podían ver todo lo verde del bosque y la ciudad, decidió llamarle Miravalle. En los 4 años, de 1863 a 1867, que estuvo gobernando, Maximiliano realizó diversos proyectos políticos y culturales. Uno de los más importantes fue, sin duda, el Paseo de la Emperatriz, en honor a su esposa y emperatriz Carlota, que después cambió de nombre a Paseo de la Reforma. La avenida, en principio medía apenas 4 kilómetros de longitud, fue construida para conectar al castillo de Chapultepec, hogar en donde vivía el emperador, con el Palacio Nacional, en el centro de la Ciudad de México. Todo iba de maravilla y los conservadores estaban muy felices, pero algo pasó que no se esperaban, ya que contrario a sus intereses, Maximiliano de Habsburgo comenzó a realizar una serie de políticas de carácter liberal, como decidir que no devolvería los bienes que se habían expropiado a la Iglesia tras las leyes de reforma. También defendió varias de las ideas políticas propuestas por los liberales durante la administración de Juárez, como las reformas agrarias, la libertad de religión y la extensión del derecho al voto. Igual realizó grandes obras a favor del pueblo, restringiendo las horas de trabajo y abolió el trabajo de los menores. Asimismo se interesó mucho por las condiciones de vida de los indígenas en las haciendas de los grandes terratenientes, por lo cual impulsó un decreto para abolir las deudas que los peones habían adquirido con los hacendados.
Estableció una junta protectora de las clases desprotegidas, atendiendo casos de despojos de tierras a los pueblos indígenas y propietarios particulares. Intentó hacerse mexicano, vestir de charro, aprender español, para atraer la simpatía de las comunidades indígenas y en muchas ocasiones le daba resultado. Por todo esto y las ideas liberales que empezó a apoyar Maximiliano, pasó lo más obvio, y es que perdiera el apoyo de los conservadores, y por el otro lado, los generales liberales, como Porfirio Díaz, que peleó por el país, seguían liderando los batallones que cada día le ganaban terreno al ejército francés. Pero igual eventos externos, como por ejemplo cuando se termina la guerra de secesión en Estados Unidos, ya más tranquilos los estadounidenses le envían dinero a Benito Juárez y a los ejércitos liberales para armarse mejor. Además que en 1867 Napoleón III retiró sus tropas de México para pelear contra Prusia, que ahora es Alemania, y aparte tener a sus tropas en México le costaba mucho dinero a Francia. En resumen, sin el apoyo de los conservadores mexicanos y al quedar abandonado por Napoleón III y la Armada francesa, no pudo hacer gran cosa. Es más, Carlota tomó la iniciativa de ir a hablar directamente con Napoleón para que pudiera reconsiderar su decisión de abandonar la causa mexicana. Pero sus peticiones fracasaron, por lo que sufrió un profundo colapso emocional. No se olviden de esto último, que es importante. Carlota, ante la negativa, aislada y sin el apoyo de ningún monarca europeo, le envió un telegrama a Maximiliano en el que se leía: todo es inútil. El ejército de Juárez ya se había hecho de gran parte del territorio perdido y Maximiliano se encontraba acorralado en Querétaro, junto a sus generales conservadores Miguel Miramón y Tomás Mejía. Y así fue que el 19 de junio de 1867, los tres serían fusilados en el Cerro de las Campanas, en Querétaro, dando fin al Segundo Imperio de México. Sobre el colapso emocional que sufrió Carlota, fue ahí donde comenzó a mostrar comportamientos raros que acabaron en un trastorno mental complejo. Se dice que no comía si no le preparaban la comida en su presencia, y que tomaba agua de las fuentes públicas por miedo a ser envenenada, no dormía y no confiaba en nadie. En su hogar, fue encerrada en una habitación con barrotes, cuidada y tratada por doctores y cualquiera que se creía que podría ayudar a recuperar su salud. Así vivió desde los 26 años hasta que murió en Bélgica a los 86 años, el 19 de enero de 1927. Aunque en realidad fue una intervención a territorio mexicano, debido a deudas de unos pocos, hay que decirlo, Maximiliano y su esposa Carlota no eran malas personas como te han hecho creer. Ayudaron mucho al pueblo indígena, más que otro del que no diré su nombre. Benito Juárez. Benito Pablo Juárez García nació el 21 de marzo de 1806 en San Pablo Guelatao, Oaxaca. Sus padres, Marcelino Juárez y Brígida García, eran descendientes de indígenas y se dedicaban a la agricultura. Ambos padres fallecieron cuando Juárez apenas contaba con 3 años de edad, por lo que él y sus hermanas quedaron bajo el cuidado de sus abuelos paternos, quienes también murieron a los pocos años. Sus hermanas se casaron y Juárez quedó bajo la tutela de su tío Bernardino Juárez. Durante unos años, realizó diversos trabajos en el campo y su tío le enseñó a hablar castellano, ya que hasta ese momento Juárez solo hablaba su lengua materna, el zapoteco, y en el pueblo donde vivía no había escuelas. En diciembre de 1818, Juárez decidió trasladarse a la ciudad de Oaxaca. Se dice que se fue huyendo de su tío por el supuesto extravío de una oveja, donde vivió junto a su hermana Josefa, quien servía de cocinera en la casa de Antonio Maza, patriarca de una familia adinerada. A los pocos días de haber llegado a Oaxaca, Juárez conoció al sacerdote franciscano Antonio Salanueva, con quien vivió varios años y le ofreció la oportunidad de estudiar. Con la ayuda de Salanueva, Juárez logró ingresar al seminario de Santa Cruz, donde cursó la secundaria. La Iglesia Católica le ayudó a salir de la miseria y le educó según las costumbres de aquel tiempo, enseñándole latín, comer en la mesa y con cubiertos, vestir de traje y hablar correctamente. Carente de vocación, entra al seminario pero jamás logra ordenarse como cura. En cambio, se recibió de abogado en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, donde obtuvo el título, el cual fue expedido por la Corte de Justicia en el año de 1834. Sus contemporáneos lo definen como una persona cerrada, de inteligencia mediocre y no muy buen orador,
era una persona que no hablaba mucho ni reía. Mientras estudiaba, el 26 de mayo de 1830 Juárez es nombrado encargado del aula de física del Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca. Se desempeñó como rector del instituto en 1831, en el cual siempre profesó y defendió ante todo las ideas liberales. Sus inicios en la política datan de 1832, cuando fue designado como regidor del Ayuntamiento de Oaxaca. En 1833 fue elegido diputado de la legislatura local y a partir de 1841 se desempeñó como juez civil y de Hacienda. Entre 1844 y 1846 fue sucesivamente secretario de Gobierno de Oaxaca y diputado federal. Por esos años ingresó en la masonería con el seudónimo de Guillermo Tell y se casó con Margarita Maza, hija adoptiva de la familia que lo alojó cuando llegó a Oaxaca, quien era 20 años menor que él, y con quien tuvo 12 hijos, de los cuales 5 murieron prematuramente. Así inició, pues, su carrera política, que dejaría una de las mentiras más grandes en la historia de México. Durante la invasión de Estados Unidos, Juárez fue nombrado gobernador interino en 1847 y estuvo hasta 1852. Su gestión se caracterizó por lograr el equilibrio económico y la realización de obras públicas. Se duplicó el número de escuelas en Oaxaca, de 50 que había en todo el estado a 100 o más. Creó el puerto de Huatulco y construyó el camino hacia la capital, lo que permitió reducir el costo de varias mercancías que eran traídas de Veracruz o Acapulco. También en ese cargo Juárez impidió la entrada a Oaxaca al fugitivo Santa Anna, quien fuera antes presidente y quien venía huyendo de la capital del país debido a la ocupación estadounidense de entonces, ofensa que Santa Anna jamás perdonaría. Igualmente durante su mandato en Oaxaca, fue un buen feligrés, exhortaba a sus trabajadores a que pagaran el diezmo, se confesaran y comulgaran para pedir auxilio divino. Posteriormente pasaría de ser un cristiano laico al más encarnizado perseguidor de aquella institución que fuera tan buena con él. Esto gracias a la influencia recibida de parte de los maestros francmasones que albergaba el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, donde recibió su educación profesional y a su afiliación a la masonería. En las vueltas de la vida, en 1853 llega por 11ª vez a la silla presidencial Antonio López de Santa Anna, quien no tardó en cobrar venganza a Juárez por haberle impedido ingresar al estado. Un día mientras impartía cátedra llegaron por él unos militares para apresarlo. Lo encerraron en las tinajas de San Juan de Ulúa y al poco tiempo lo trasladaron a Veracruz, donde lo embarcaron en nave de bandera española rumbo al destierro en Cuba, en donde trabajó en una fábrica de puros. Tiempo después Juárez se trasladó a Nueva Orleans, donde buscó el apoyo de las logias masónicas locales. Juárez conoció ahí a Melchor Ocampo y otros exiliados que habían sido desterrados o simplemente eran perseguidos políticos del dictador. Todos ellos se reunían en esa ciudad en secreto para planear un golpe de estado en contra de Santa Anna. Juntos idearon y proclamaron el 1 de marzo de 1854 el Plan de Ayutla en la ciudad del mismo nombre, en el estado de Guerrero, planeado por Florencio Villarreal, Ignacio Comonfort y Juan Álvarez y recibió el apoyo de Benito Juárez, Melchor Ocampo, Ponciano Arriaga y otros liberales desterrados por Santa Anna. El documento planteaba la necesidad de derrocar al gobierno de Santa Anna y de reemplazarlo por una presidencia interina de corte liberal y la convocatoria a un Congreso Constituyente. El Plan de Ayutla recibió el apoyo de gran parte del país, por lo que se inició una guerra civil entre partidarios y opositores a Santa Anna, que concluyó con la renuncia y la partida al exilio del dictador. Entre las causas que llevaron a idear el Plan de Ayutla fue por la manera autoritaria en que Santa Anna gobernaba el país, especialmente desde 1853, cuando se proclamó dictador perpetuo y exigió que se le llamara Su Alteza Serenísima, así como el malestar social por la derrota padecida en la guerra contra los Estados Unidos, los actos de corrupción del dictador y sus funcionarios, y los constantes aumentos de impuestos. Santa Anna se vio obligado a renunciar el 9 de agosto de 1855 y a exiliarse en Cuba, desde donde pasó a los Estados Unidos, Colombia y las Islas Vírgenes. El Plan de Ayutla marcó el fin de su carrera política y el de su influencia en la sociedad mexicana. Recién pudo regresar a México en 1874, para morir, ignorado por gran parte de la población, 2 años después.
Entonces los liberales tomaron el poder y proclamaron presidente interino a Juan Álvarez, quien nombró en su gabinete a reconocidos liberales, entre ellos a Benito Juárez. Luego de su renuncia, en diciembre de 1855, fue sucedido por Ignacio Comonfort. Pero este implementó una serie de reformas políticas y económicas que generaron el descontento de los conservadores y fueron el origen del inicio de la Guerra de Reforma. En esta época Benito Juárez expidió la Ley sobre Administración de Justicia y Orgánica de los Tribunales de la Nación, del Distrito y Territorios, conocida como la Ley Juárez. Esta ley coartaba los derechos de militares y eclesiásticos, como suprimir los tribunales especiales que tenían ambos organismos. Mas no fue una solución completa, esta ley escrita por Benito Juárez estaba, como todo lo que hacía, incompleta. No como la que firmaron posteriormente Ignacio Comonfort y Sebastián Lerdo de Tejada, en la que se separaba la Iglesia del Estado. La Ley Juárez simplemente era un esbozo de algo que tenía que llegar más completo. Cuando Juárez llega al poder después de la Guerra de Reforma, se encarga de instaurar un gobierno completamente liberal y pretendió, lo que 60 años antes se había divisado en la Guerra de Independencia, una nación donde todos los individuos fuesen iguales, ideal siempre utópico y fantasioso, y más aún en el país de la desigualdad. Lógicamente muchas comunidades indígenas se opusieron a ese proyecto de nación porque, con gran acierto, no se consideraban mexicanos. Entonces Juárez comenzó una seria represión en contra de estas comunidades. El presidente indio olvidó sus raíces indígenas. Juárez no demostró jamás estar orgulloso de su origen indígena, al contrario, al parecer se sentía avergonzado, pues por desgracia casó a toda su prole con gente de orígenes caucásicos. En las elecciones presidenciales de 1871, Benito Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz se presentaron como candidatos, resultando ganador Benito Juárez, aunque con evidentes fraudes electorales, por lo que nunca fue presidente constitucional ni elegido por el pueblo, sino que aprovechó las circunstancias de la guerra. En respuesta, Porfirio Díaz se levantó en armas con el Plan de la Noria para arrojar del poder a Juárez, pero fracasó. Juárez se hizo pasar por presidente durante 11 años, sin ningún respeto por la legalidad existente, pues la Constitución establecía 4 años para el Poder Ejecutivo. Más tiempo que Antonio López de Santa Anna, quien apenas pudo sumar unos 6 o 7 años de gobierno. Durante su mandato, Benito Juárez autorizó la firma del Tratado Maclean-Ocampo en 1859. El acuerdo concedía el paso a perpetuidad de los estadounidenses por el Istmo de Tehuantepec, el área terrestre más angosta entre el Océano Pacífico y el Golfo de México. La firma de ese tratado otorgaba el tráfico libre a Estados Unidos por la región donde se encuentran algunas poblaciones como Coatzacoalcos, Minatitlán y Acayucan en el estado de Veracruz, así como Salina Cruz, Juchitán de Zaragoza, Santo Domingo Tehuantepec, Unión Hidalgo y Ciudad Ixtepec en Oaxaca. A cambio, el gobierno mexicano recibiría un pago de $4 millones para financiar la lucha contra los conservadores, quienes pelearon representando los ideales del sector católico en la Guerra de Reforma. Sin embargo, el tratado no fue ratificado por el Congreso de Estados Unidos, por lo que nunca entró en vigor, aunque dicho país ofreció apoyo material al gobierno juarista, con lo que el Estado mexicano logró imponerse ante sus contrincantes. La muerte de Benito Juárez sucedió el 18 de julio de 1872, a sus 66 años de edad, y fue un ataque al corazón lo que le causó la muerte. El entonces mandatario mexicano falleció, cerca de la medianoche, en una de las habitaciones de Palacio Nacional, y es importante señalar que Juárez es el único presidente que ha muerto dentro del Palacio Nacional. Se veló su cuerpo en el Salón de Embajadores del mismo recinto presidencial, para posteriormente enterrar sus restos en el Panteón de San Fernando, en la Ciudad de México. Sin embargo, en 1880 el presidente Porfirio Díaz inauguró un mausoleo que se dedicó a la familia Juárez Meza. En este descansan los restos de su esposa Margarita Maza y 5 de sus 12 hijos. Esta fue otra historia de lo que no te cuentan en la escuela. Hasta la próxima.